Amigos, ¿cómo se encuentran? Los saludo el día de hoy riéndome, ¿ok? Riéndome. No porque me hayan contado un gran chiste, no porque Chabelo haya decidido regresar al aire, pero porque la vida es irónica, ¿ok? Me ha sucedido una situación repleta de ironía, se desborda de la tapa de lo abundante que es. Y es que, a ver, les voy a contar, les voy a resumir. Yo en este momento me encuentro viajando, ¿ok? Voy hacia un lugar un poco peligroso, un poco riesgoso, se me ha advertido. Entonces, yo queriendo ser una persona precavida, hombre precavido vale por 8, dije, a ver, posiblemente me roben estando ahí, ¿no? Posiblemente sea víctima de un asalto y pierda mi teléfono móvil. Yo no puedo quedarme incomunicado. Aparte, a donde voy vaya, no creo que vendan teléfonos en muchos lados. Yo creo que es difícil conseguir un teléfono. Entonces dije, voy a empacar unos teléfonos adicionales. Vaya, yo tenía unos teléfonos en mi casa. Voy a empacarlos en caso de que me roben. Así no me quedo sin comunicación. Así puedo seguir subiendo cosas a redes. Puedo seguir comunicándome con mi familia, etcétera. Ajá, pues yo intentando ser precavido dije, a ver, si me van a robar, tal vez sea con mi mochila. Entonces mi brillante idea, que ahora me doy cuenta que fue muy estúpida, fue documentar los teléfonos, ¿ok? Fue poner los teléfonos en mi maleta para que se la llevaran abajo del avión. Por cierto, ahorita estoy en escala, por eso es que estoy grabando esto desde un cuarto, estoy en una escala. Y bueno, oh vaya sorpresa, yo había empacado los teléfonos en esta bolsa, ¿ok? Había puesto los dos aquí. Por cierto, eran teléfonos chidos. Era un Samsung Galaxy S20 Plus, ¿ok? Buen teléfono, chido. Y también era un Samsung Galaxy S21, o sea, el nuevecito, el que subí el video apenas, el moradito bonito, ese era. Que amigos, a ver, tan solo ponerme a pensar en números hace que me duela más. Pero eran como $2,500 en teléfonos. Tal vez un poquito menos, tal vez como $2,000, ¿ok? $2,000, como 40,000 pesos para mi moneda mexicana. Duele, ¿ok? Tan solo hacer la suma duele. Podemos ver aquí que la bolsa ha sido corrompida, ha sido víctima de un robo. La rompieron los tremendos desgraciados. Ni siquiera me dejaron la bolsa para yo después guardar mi ropa sucia, lo que sea. Ni siquiera eso, tremendos bastardos. Pero lo que sí me dejaron, y aquí es donde se pone gracioso, esto es lo que me saca la risa de ironía. Lo que sí me dejaron los ladrones, o el ladrón, o la ladrona, no sabemos, fue un teléfono viejo. ¿Ok? Como que las personas han de haber dicho, no, pues el que empacó esto, pues obviamente lo está haciendo porque quiere más de un teléfono, no hay que dejarlo sin teléfono. Y me dieron un teléfono, ¿ok? Me dejaron un teléfono móvil. Así que podríamos decir que al menos fui robado por un ladrón o un par de ladrones amables, ¿ok? Considerados. No me dejaron sin comunicación, pero no memen, o sea, busqué este teléfono y, a ver, no que tenga nada de malo tenerlo, simplemente para que lo pongamos en una balanza. Este teléfono es un Huawei P20, ¿ok? Y ya tiene sus añitos que lo lanzaron. Busqué en internet, cuesta como 3,500 pesos, o sea, como $160 este teléfono. Entonces, $160 contra $2,000, ajá, creo que es un pésimo intercambio, ¿ok? Un pésimo intercambio. Que ahora, si queremos ponernos optimistas, y a ver, es que a mí me choca esta mentalidad mediocre, así como de, por lo menos no me robaron todo. Pero a ver, si nos queremos poner mediocres, pues al menos no me robaron todo, o sea, había varias cosas. Por ejemplo, estaba mi pila solar, estaba mi bocina, estaba el tripié con el que estoy grabando este teléfono, y creo que ya, o sea, no, ¿saben qué también? Esta bolsita, acá yo había puesto unos dólares, en esta bolsa hay unos dolaritos, no muchos, pero pues algunos dolaritos, igual por si me robaban, y esos no sé si no los vieron o no los agarraron. Yo creo que no los vieron, porque con lo miserables que seguramente son esas personas, hubieran agarrado esos dólares gustosos. Son unos miserables, así lo voy a decir, así lo voy a enunciar. Así que bueno, eso a resumidas cuentas es lo que sucedió. Mi culpa en parte por documentar algo costoso, ¿ok? No lo hagan, de verdad, no confíen en aeropuertos. Por cierto, fue en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿ok? No confíen en específico en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque sí he escuchado que a varias personas les pasa esto y todo tonto, pues como que, no sé, o sea, sí, por ese lado supongo que es mi culpa,
Pero qué feo tener que admitir que es tu culpa, cuando ni de coña es tu culpa. O sea, más bien es la culpa del ladrón miserable, asqueroso. Por cierto, si estás viendo esto, bro, hermana, quien seas, te lo digo, eres un miserable, ¿eh? O sea, te deseo que tengas un mes fatal. Te deseo que te salgan 4 hijos no deseados. O sea, de verdad, a ese punto te lo deseo. Eres una persona miserable, ratera, lo más bajo de nuestra sociedad, ¿ok? Que te quede marcado. Luisillo te acaba de decir eso. Pero bueno, avecinando que muchos van a comentar eso, ajá, sí, se los reconozco. En parte fue mi culpa por documentar algo en mi maleta, ¿ok? No lo hagan, no documenten cosas costosas. Qué feo no poder confiar en las aerolíneas, en el aeropuerto. Porque aparte, ¿saben qué? En el aeropuerto de la Ciudad de México te cobran, me parece que son $25 adicionales por maleta cuando viajas a Estados Unidos. Esta fue mi ruta, estoy haciendo escala por Estados Unidos. Entonces, ¿qué onda? ¿Nos cobran $25 adicionales para robarnos? ¡Qué miserable, de verdad! ¡Qué feo! Yo cuidándome de que... de que no me cuiden en el país lejanísimo al que voy a viajar y me roban en mi propio país. O sea, minuto 1 ya me robaron. Está muy feo. Me han puesto en una posición muy incómoda. De verdad, me han complicado mi rutina, mi ruta de viaje. Quiero que lo sepan. Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, mis capos. El video no soy nada más yo quejándome. Y es que, bro, puse a cargar el teléfono para ver si prendía, para ver si me dieron un teléfono funcional o tal vez un teléfono descompuesto. Yo no sabía, ¿ok? Entonces lo puse a cargar para ver qué es lo que pasaba y bien raro, me salió un logo de EMUI, no sé cómo se pronuncia, el sistema operativo de Huawei. Este logo me salió EMUI y me salió una leyenda, no sé cómo no le tomé foto, no sé cómo no la grabé, una leyenda que decía como sistema operativo formateado, desea descargar, no me acuerdo qué decía, como descargar la última versión y recuperar datos, algo así decía. Y yo le puse sí, descargar, ¿ok? Lo conecté aquí al wifi del hotel y prendió, de hecho no fue tan tardado, pero prendió el teléfono, amigos, y tengo acceso al teléfono. Eso de verdad está raro, no tengo acceso a todo, pero sí a algunas cosas. Les voy a mostrar. Veamos aquí. Este es el teléfono, ¿ok? Huawei P20, si no me equivoco, ¿ok? Gente del aeropuerto, si conocen a alguien que tenga este teléfono, tengan sus ojos sobre esta persona, ¿ok? Que posiblemente es robado, ¿ok? Posiblemente es robado, pero chequen, ya está cargado, ¿ok? Ya prende, ya podemos ver la pantalla principal. Y lo más impresionante de todo es que nos deja acceder a la pantalla principal. O sea, estamos en la pantalla principal del móvil, no tiene clave, eso a mí me ha llamado bastante la atención, ¿ok? No esperaba que esto pasara. O sea, yo esperaba que me dieran un teléfono ya todo borrado, pero pues no, como que tiene datos. Y podemos ver cómo claramente, y a ver, recalco que esto de verdad es historia 100% real, ¿eh? O sea, no va a faltar quien piense que me lo estoy inventando. No, carnales, o sea, esto es real, parece de película. Tenemos en la pantalla principal la foto de este carnal. No señalemos dedo a este brother, ¿ok? Porque no sabemos quién es este carnal realmente. Está como arreglando algo, miren. Podemos ver ahí la foto completa, como que tiene unas pinzas en sus manos y está arreglando algo. A ver, no sabemos quién es esta persona. No sabemos si simplemente el teléfono se lo robaron a alguien más y a mí me dieron un teléfono ya previamente robado. O no sabemos si tal vez este es el dueño original del teléfono. Que ahora, tener una foto de ti mismo de fondo está raro, pero sí conozco a gente que lo hace, ¿ok? Hay gente que hace eso, que tiene fotos de ellos mismos de fondo. Existen esos seres en el planeta. Ahora, pues podemos ver más o menos sus apps. El carnal tenía la app de Fortnite, ¿no? Ahí lo podemos ver. Es miembro de la red Telcel, ¿ok? Telcel, ahí está claramente. ¿Qué más podemos saber de esta persona? Al parecer tiene una American Express porque tiene la app aquí. ¿Qué más? Sus contactos. Sus contactos sí podemos acceder, por cierto. Ahorita indagamos bien. Pero lo que está curioso es que a sus fotos no puedo acceder, ¿ok? Miren, aquí está la galería. Acá está galería. Le pongo galería y para esto sí me pide un código, ¿ok? Entonces no puedo entrar a la galería como tal. Eso estaría increíble, poder ver sus fotos, darnos una idea de su vida, pero no podemos. Ahora, lo que sí me di cuenta es que, miren, en llamadas, por ejemplo, miren, en llamadas recientes tiene llamadas a un número que se llama Xochitl Amor. Entonces podemos intuir que su novia se llama Xochitl o no sé. Ahora, esto dice ahora, ¿no? Porque yo
ahorita cometí el error de picarle y se marcó el número, ¿ok? De hecho, estoy tapando para que no se vea ningún número por ahí. Pero en adición a eso podemos ver sus contactos. A ver, no sé si este es el número del teléfono como tal, de este teléfono. Y miren, tenemos también... Sí, yo creo que sí, este es el número del carnal, este de acá. Y podemos ver sus contactos, ¿no? Abuelo, Ale Soldador, Aluminero, Amelia, Ana empleada. Mira, tiene empleados. Ah, mira, es como mecánico. Ajá, Andrés mecánico. Yo me imagino, porque igual en la foto sale como soldando algo, ¿no? El Brian, miren, tiene un amigo que se llama el Brian. Sí, más o menos podemos darnos una idea de sus contactos, pero nada más, de las fotos no. Ahora, lo que sí podemos ver, por ejemplo, es en su cuenta de YouTube. Me da curiosidad si este canal está suscrito a mí. O sea, puede ser que sí, ¿saben? Entonces, para esto vamos a conectarnos a internet. No me he conectado porque quería hacerlo en video. Temía, la verdad, que me conectara y el teléfono... pues lo hubieran mandado a borrar o algo y en cuanto se conectara se borrara todo y no pudiera mostrarles. Entonces, por eso es que me esperé a tener la cámara y poder hacer esto. Entonces, vamos a ver. Vamos a conectarnos al Wi-Fi, ¿ok? Ajustes, ajá, Wi-Fi y acá está, ¿ok? Es una red abierta, vamos a conectarnos. Y a ver si llega tal vez un WhatsApp. A ver qué pasa, o sea, estoy curioso. A ver, ¿ya conectó? Ah, miren, miren, miren. Empezaron a llegar muchas notificaciones. A ver, al parecer está suscrito a un canal cuyo video era Mi tía baila por cada kilo. ¡Oh, no! ¡Se apagó! ¡No! Justo como lo pensé, justo como lo pensé. ¡No puede ser! ¡No! Qué bueno que indagamos, o sea, qué bueno que les pude mostrar en cámara antes de hacer esto, porque exactamente se apagó el teléfono. ¡No! Bueno, vieron que estaba suscrito a un canal que decía Mi tía baila por cada kill de Fortnite. ¡Oh, no! Se habrá borrado, no sé, se reseteó solo. Ah, miren, pero no sé, vamos a ver. Se volvió a prender. No, ya está loco el teléfono, miren, como que se está reiniciando una y otra vez. No, yo creo que sí, está dañado o el dueño original lo mandó a borrar. A ver, porque sí, o sea, quiero recalcar eso, o sea, quiero recalcarlo muy, muy bien. La persona que vimos en la foto posiblemente no es el ladrón, o sea, muy posiblemente. Más bien yo creo que a esa persona le robaron su teléfono, pero bueno, si esa persona está viendo el video, que sepa que... tengo su teléfono, ¿ok? Tengo tu teléfono, carnal, lo encontré. Y espero que te esté yendo chido con el negocio de mecánica. A menos que tú seas el ladrón, ¿ok? En ese caso no te deseo nada. Oigan, no, esperen, se está reseteando otra vez. No. Ay, pésima idea conectarlo a internet. Pero bueno, siento que no había mucho más que se pudiera hacer porque no me dejaba entrar a las fotos, ¿ok? No me dejaba hacer nada el teléfono realmente. Me dejaba solamente ver eso. Ah, qué lástima, qué coraje. Y sí, miren, se está reseteando una y otra vez. A ver si ya me... Si le deslizo luego en cuanto empiece, ¿qué pasa? Se resetea otra vez. Qué raro, ¿qué habrá pasado ahí, ¿Alguien sabe cómo funciona esto? ¿Y cómo lo regreso a su estado como estaba? Nah, mames, qué fatal. Esperaré a que se le acaba la pila y lo vuelvo a cargar, tal vez. Si le dejo el botón acá para reiniciar, ¿qué pasa? Miren, ahí se apagó. Algo hice. Se está reiniciando otra vez. Sí, no creo que prenda, la verdad. Ah, no. Qué lástima. Miren, pero qué bueno que sí me esperé para enseñarles, porque justo intuía que algo así iba a suceder, ¿ok? Intuía que algo del estilo iba a pasar. Pero a ver, por lo que alcancé a ver en las notificaciones, estaba suscrito al Gref. Vaya, un canal muy popular de gaming. Al parecer al brother le gustan los videojuegos porque tenía instalado Fortnite y demás juegos, yo vi por ahí. En una carpeta que se llamaba Epic Games. Y estaba suscrito a un canal cuyo video era Mi tía baila por cada kill que hago. Algo así era el título del video. ¿Lo alcanzaron a ver? O sea, yo lo alcancé a ver bien. Nemen, qué lástima, de verdad. Estaba yo muy ansioso de que en verdad pudiéramos encontrar más pistas. Pero bueno, seguramente por ahí viendo este video hay algún experto como de este tema, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este caso? O sea, ¿cómo podemos de cierta manera ver lo que hay adentro? Ustedes lo vieron, no tenía código de desbloqueo, lo cual está raro. Solo tenía el código de bloqueo para ver las fotos. ¿Qué estará escondiendo ese traviesuelo, Pero bueno, pues esas son las pistas que tenemos.
ese era el número telefónico, esa era la foto del carnal que está ahí. Que a ver, repito, no estoy señalando a esta persona. Muy posiblemente a esta persona también le robaron el teléfono. Pero pues si por ahí ustedes saben quién es esta persona, pues de cierta manera está involucrada en mi robo, ¿ok? Yo sé que el aeropuerto no va a responder por mí, ¿ok? Ya levanté una queja, ya todo. Pero sé sinceramente que no me van a ayudar, que me van a decir, sí te ayudamos, entonces voy a tomar las riendas yo solo y voy a intentar llegar al fondo de esto yo solo, ¿ok? Porque así son las cosas a veces. Sé que el aeropuerto no va a responder por mí, sé que nadie me va a regresar mis teléfonos, pero pues mínimo lo intento yo, por mis medios, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene una sugerencia de qué hacer, de cómo llegar al fondo de este caso, pónganlo en los comentarios de aquí abajo. Si alguien por ahí conoce a esta persona, pues díganle así, oye, Luisito tiene tu teléfono. Y si esta persona trabaja en el aeropuerto, miren, ya está muy sospechoso, ¿ok? Ya está... ya sería una coincidencia muy extraña. Pero a la vez, ¿qué ladrón, qué mente maestra dejaría su propio teléfono sabiendo que está ahí? Aunque tal vez no sabía esta persona que se podían recuperar los datos. Porque les digo, yo sí tuve que ponerle algo como de recuperar sistema, algo así le puse. Y fue que me salió eso. Tal vez esa persona dijo, está reseteado mi teléfono, se lo dejo y pues ya. No sé. Muchas preguntas, mucho que averiguar. Su opinión al respecto es valiosa, ¿ok? Déjenla aquí abajo en los comentarios. Si encuentro información valiosa, si me hacen buenas sugerencias, los mantengo al tanto de este tema. Llegaremos al fondo de esto. Síganos en la próxima edición de Luisito el espía, Luisillo el investigador. Y bueno, concluir este video diciéndole al ladrón o ladrona que esté viendo esto: eres una persona fatal, ¿ok? Eres una persona fatal, me has puesto en una situación muy incómoda, quiero que lo sepas. Me da risa, ¿ok? Sí me da risa toda esta cosa, es muy irónica, pero a la vez pues sí está fatal. No confíen en el aeropuerto de Ciudad de México, de verdad no confíen. Esto me pasó con la aerolínea American Airlines y pues ya, es todo. Es lo que hay. Gracias, amigos. Si alguien tiene información, sugerencias, ya saben, voy a estar leyendo comentarios, voy a estar checando mis redes. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo investigador. Estoy ansioso, ¿ok? Esto siento que se va a poner divertido. Bueno, adiós.